Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Y entonces ya vamos terminando este capítulo. Y yo insisto en leer desde el versículo número 1, si usted me acompaña, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Estamos entonces en los últimos 2 versículos de este capítulo, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido la palabra. Porque mejor les hubiera no haber conocido al Espíritu de Dios.
haber recibido dones, haber recibido la convicción de hijos e hijas de Dios. Porque mejor les habría sido no haber visto milagros, prodigios, haber visto manifestaciones en su vida de dones espirituales. Porque mejor les hubiera sido no haber visto en sus vidas la manifestación de un ministerio, haber tenido experiencias personales con Dios. Mejor les hubiera sido no haber nacido de nuevo. Uy, tan duro esto, hermano. Mejor les hubiera sido no haber sido bautizados. Mejor les hubiera sido no haber sido encontrados por Dios, salvados por el Evangelio. Qué cosa tan tremenda es, hermano. Pedro está diciendo cosas tan fuertes, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Dice, mejor es más fuerte, más noble, mayor. Hubiera sido más fuerte, hubiera sido mejor. La palabra no expresa negación absoluta. No haber conocido, no conocer sobre alguna marca, sobre alguna ciencia. Reconocer, familiarizarse por completo con bien conocido, comprender, entender, informarse, saber. Mejor hubiera sido que usted no entendiera, no hubiera entendido, dice Pedro. Héctor, mejor te hubiera sido no entender la justicia, la verdad, la palabra. Mejor, dice el camino. El camino, entonces, en esta parte es una forma de vida, ¿no? Es una cultura. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Camino es carretera, progreso. La ruta, acto o distancia, modo o medio, proceder de una persona. Ese es el camino. Porque fue que nosotros, hermano, conocimos un camino diferente, un camino de libertad, de santidad, de sanidad. Conocimos cómo hacer el bien, dejando de hacer el mal. Conocimos eso. Conocimos cosas mayores, dice justicia, equidad, de carácter o acto, justificación cristiana, justicia, el pensamiento de Dios, la forma que Dios tiene de hacer las cosas. Eso es justicia. Justicia no es lo que a ti te parece justo o lo que a mí me parece justo, no. Iglesia, es muy importante poner atención a esto. A veces somos tan humanos y permanecemos con tanto humanismo en nuestra vida que creemos que Dios se tiene que sujetar a lo que a mí me parece justo, que Dios me tiene que aprobar lo que yo creo que es justo. Pero la justicia divina, la justicia de Dios, significa la forma en que Dios hace las cosas. Eso es justicia. Y Dios no hace las cosas porque usted y yo queramos, o porque nos guste, o porque lo creamos justo. No, no, ese es un error. La persona que vive su vida de una manera contraria al Evangelio dice, no, pero yo sé que el Señor me entiende. Pues sí, Él entiende que hay un problema en el corazón de esa persona, pero no lo acepta, no lo aprueba. Porque le repito, la justicia es la forma en que Dios hace las cosas y usted y yo deberíamos aprender a hacerlas de la misma manera. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué no? Mire que me conecto inmediatamente con lo que dice Hebreos en el capítulo número 6. Acompáñeme a Hebreos. Y déjeme leerle desde el versículo número 1 porque realmente es desde el versículo 4. Pero quiero aprovechar el leer desde el versículo número 1 porque hay una enseñanza allí muy actual, muy presente. Dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos es las primeras enseñanzas. Rudimentos significa las primeras enseñanzas. ¿Cuáles fueron las primeras enseñanzas que recibiste tú de la doctrina de Cristo? Confiese sus pecados, hágase bautizar, vaya que le impongan manos,
que le echen fuera esos demonios. En fin, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos están caminando en el camino de la perfección? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Oiga, otra vez, la situación es esta, póngale atención, mi hermano, mi hermana, que en la iglesia cristiana se vivió un ciclo repetitivo siempre, un ciclo repetitivo siempre. La gente que llegaba y pecaba, entonces volvía y pasaba adelante a hacer la oración de fe. Yo no sé cuántas veces usted hizo la oración de fe o conoce a alguien que la hizo muchas veces, porque no se había decidido, porque llegaba, estaba 1, 2, 3 veces en el culto, iniciaba un estudio y se volvía al mundo. Es más, muchos se bautizaron y se fueron otra vez para el mundo. Y cuando volvieron a esa misma iglesia o a otra iglesia, se volvieron a hacer bautizar, pensando que eso era todo. Y la iglesia se quedó dándole vueltas a los rudimentos, a las primeras enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Póngame atención que esto es muy importante. La iglesia hasta el día de hoy le hace falta que lo mojen con aceite, que le impongan manos, porque se quedó inmadura, porque no hemos avanzado. No habíamos entendido la forma de avanzar en la madurez. Y Hebreos está diciendo, por tanto, dejando ya, déjelos ya, sáquelos de usted, dejando ya los rudimentos, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. No, otra vez, hermano, perdóneme, Señor. No. Ya vamos adelante, ya confesamos. Si no ha confesado, confiese. Hola. Y de ahí en adelante es lo que vaya pasando, lo que vamos confesando. Sí, listo. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos, lo que le digo, ¿cuántas veces hay cristianos que se bautizan una cantidad de veces? De la imposición de manos, y otra vez llegan a la iglesia y que si no me pone la mano entonces no voy a estar bien en la semana. En serio, hermano, hay personas que salían satisfechas y contentas, entre más mojados se fueran de aceite, se sentían ungidos. Hermano, el creyente está ungido porque recibió la impartición sobrenatural del Espíritu Santo. Esa es la unción. Y buscar, escúcheme, y buscar esa llenura del Espíritu todos los días, eso te hace permanecer ungido. Estar en silencio, a solas, en esa comunión con Dios. Señor, aquí estoy, voy a permanecer esta hora en tu presencia. Señor, lléname de tu Espíritu. Los discípulos estuvieron 40 días en el aposento alto, esperando que el Señor se manifestara de alguna manera. Aquí estamos, esperando. Y no se la pasaron a toda hora, bla, 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 bla. Cumple, Señor, tu promesa. No, ellos sabían que la iban a cumplir, que Dios la iba a cumplir. Entonces aquí está diciendo, no vuelva otra vez a lo mismo, hermano. Que se va y se da una vueltica en el mundo y otra vez hace ese bautizar y otra vez impóngame manos. Cuando el cristiano entiende lo delicado que es esto de la imposición de manos, escúcheme. Cuando el cristiano entiende lo delicado que es esto de la imposición de manos y que la Biblia lo dice, tanto para el que recibe la imposición de manos como para el que la da, a los unos el Señor nos dice, primera carta a Timoteo 5, no impongas con ligereza las manos, porque puede ser que estés participando de pecados ajenos. Porque ¿sabe qué pasa? En una imposición de manos, el contenido más fuerte de alguien va a pasar al otro. Si el que impone manos tiene un contenido muy fuerte, le va a pasar al que se las impuso. Pero si el que recibe la imposición de manos tiene un contenido muy fuerte, se la va a pasar al que le impuso manos. Entonces eso debería ser de mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque solamente en la dirección que Dios le dé a la persona, a usted y a la persona que le impone manos, se puede recibir esa imposición de manos. Porque esto es dice la Biblia, no lo digo yo, que esto es
parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Eso ya lo sabemos y vamos adelante en otra cosa, en la justicia de Jesucristo el Señor. ¿Quién dice amén a eso? Dice el versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Quiero decirle que hace 2 décadas tal vez, empecé a ver yo que en el mundo entero el entendimiento sobre la Biblia se fue abriendo, hermano. La gente entendía solamente leyendo, la gente entendía solamente escuchando. Y eso significa que Dios quiere, escúcheme, Dios está permitiendo que vayamos a la perfección, que la iglesia vaya a la perfección, amén. Que ya, hermano, dejemos ese círculo allí y podamos avanzar en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de su voluntad para con nosotros, que vayamos creciendo en eso, amén. 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, gracias a Dios lo está permitiendo. 4, aquí venía, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible, escúcheme. Pedro, ¿cómo está diciendo? Pedro está diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Sí? Y Hebreos está diciendo, es imposible que alguien que conoció el camino de la justicia, con todos sus pormenores, con todas las cosas que usted y yo estamos viviendo y hemos vivido, es imposible que habiendo conocido el camino de la verdad, de la justicia, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, con esto, la persona que no ha estudiado la Biblia puede empezar a pensar, puede empezar el conflicto y el temor en su vida. O sea que si yo, conociendo al Señor, pequé, ya no tengo solución. Para que salga de esa duda, yo le recomiendo que lleve o que haga que allí en la plataforma de servicio, cuando termine el culto, entonces usted les pida que le manden a su WhatsApp el estudio de algunos peligros para los cristianos. Y digo 4 formas en que podemos perder la salvación si no nos arrepentimos. Porque es lo lindo, hermano, el que sea, como sea, después de que se arrepienta, después de que ha nacido de nuevo, se equivoca, sí, se equivoca, comete un error, peca, aún voluntariamente, sí, el que peca voluntariamente tendrá consecuencias, pero si se arrepiente, si confiesa lo que uno voluntariamente hizo cuando pecó, si podemos ir al Señor y confesarle, Señor, yo pisoteé a mi Señor Jesucristo, tuve por inmunda la sangre del pacto en la que fui santificado y ofendí al Espíritu Santo. Si podemos confesar esto, no solamente, Señor, robé, Señor, mentí, Señor, forniqué. No solamente eso. Pero eso se lo explico en ese estudio. Entonces resulta que el problema es que las personas que Pedro está describiendo, póngale cuidado cuál es la gravedad del asunto. El problema de las personas que Pedro describe es que ellos se creen cristianos y se creen buenos cristianos, de tal manera que ellos nunca van a reconocer su error, su pecado, y por consiguiente nunca lo van a confesar como pecado y nunca se van a corregir de ese pecado. Ese es el problema. El problema no es que alguien haya caído en semejante cosa tan terrible como el camino de la herejía, que dejó el camino de la verdad y tomó el camino de Balaán. No, el problema es que esas personas se creen los mejores cristianos del mundo, desprecian a los que obedecen la Biblia, a los que caminan en temor de Dios, siguen su vida como quien tiene la razón y nunca se arrepiente. Ese es el problema. El problema es que esas personas llegan al momento de presentar sus cuentas delante del Señor
Y como creyeron que ellos eran los que estaban en la verdad, pues se pierden. Se pierden porque ellos le van a decir al Señor: Señor, en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera demonios, en tu nombre no sanamos enfermos. Y él dice: yo como que los conocía, pero desde que se torcieron yo no los conozco, no sé quiénes son. ¿Quiénes son? Entonces mire cómo se conecta Hebreos capítulo 6 con lo que está diciendo Pedro. Pedro dice: mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad de la justicia. Mejor. Y Hebreos está diciendo: porque los que conocieron y retrocedieron no tienen solución. Pero entonces escuche en el estudio que le estoy recomendando lo que significa la palabra retroceder, para que se dé cuenta y no se va a llenar de temor. Entonces el pastor dijo que no hay salvación. Para el que no se arrepiente no hay salvación, pero para el que se toma de la mano del Señor y se corrige, bueno, tendrá que llevar consecuencias, sí, pero la salvación, mientras que nosotros nos aferramos del Salvador, ahí va a estar. ¿Sí lo entiende o no? Entonces dice el versículo número 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Precisamente Hebreos lo trata de una manera muy, muy completa. Entonces dice: la justicia, equidad de carácter o acto. Conocido, ya sabemos que conocido significa conocer sobre alguna ciencia, sobre algo, sobre alguien. Conocido. Volverse es revertir, convertirse, volver. Entonces volverse atrás es revertir, volver al punto de donde procede el movimiento o acción, de fuera, de lugar, de tiempo o causa, directo o remoto, terrenal. Hace muchos años, insistencia, abundantemente, depender. Entonces, dice, volverse atrás es volver por el camino ya recorrido, devolverse al lugar de donde salí. Y le dije algo y se lo afirmo. Digo casi siempre, para no ir a caer en el error de hacer algo que la Biblia hace con autoridad, pero que yo no tengo esa autoridad. Casi siempre, el que sale de beber licor conoce al Señor, recibe todo lo que el Señor le da a un hijo o una hija de Dios, la libertad. Pero un día, porque la persona decidió, se enojó con alguien, decidió volver a tomar licor, volver a querer disfrutar de lo que es el licor y todo lo que lo rodea, esa persona casi siempre llega a lugares que nunca había tocado antes de conocer a Dios. Toca unos fondos tan profundos que siempre que yo he hablado con estas personas dicen: pastor, pero yo nunca había vivido lo que estoy viviendo. En el mundo yo tomé licor, en el mundo yo donde no caminé, pero jamás en lo que vivo ahora. Terrible. Porque es lo que dice Pedro: más le valdría no haber conocido. Porque si conociendo vuelve atrás, cosas peores le pueden pasar. Y la situación es esta, hermano. La situación es que, déjeme, le pinto esto. La situación es que cuando una persona llega al conocimiento de la Biblia, él empieza a manejar el poder de Dios, conoce el poder del siglo venidero, le es impartido el Espíritu Santo, disfruta de la buena palabra y puede empezar a predicar esa buena palabra, puede empezar a impartir esa palabra, y por eso él llega a sentir una aceptación de la iglesia, de la persona, de los que le rodean. Y no solamente una aceptación, sino que empieza a generar confiabilidad. Pues déjeme decirle que si esa persona tiene anhelos escondidos, tiene cosas que no ha solucionado, esos anhelos lo van a llevar atrás,
Ejemplo, póngale cuidado a esto. Si la persona llega a la vida cristiana y no soluciona el anhelo del área sexual, si él se sintió insatisfecho con la mujer que tiene, si quiso siempre una clase de mujeres que nunca tuvo, cuando ya el Señor ha impartido en él esa capacidad, cuando ya ha generado en ese pequeño, mediano, grande grupo de personas, ha generado confianza, porque no necesita que sea pastor directamente, sino que todo creyente empieza a verse rodeado de cierta cantidad de personas, sea que sea líder de una casa de oración o no. Siempre el cristiano va generando confianza alrededor de sus vidas. Pues déjeme decirle que si guardó un anhelo en esa área, él va a empezar a ver cómo las mujeres se acercan a contarle sus cosas, confían en esa persona, abren su corazón a él, y entonces él termina pensando que es allí donde va a suplir su necesidad, que es allí donde va a satisfacer su anhelo, y empieza, que los conozco muchos, y empieza entonces a decirle a esas muchachas, a esas mujeres: necesito ungirla, necesito hacerle una liberación, pero usted se tiene que quitar la ropa para manosearla. Seduce a la persona que puede, se acuesta con la que se deja, y la que viene con problemas sexuales pues la aprovecha. Entonces vuelve atrás, y mucho peor de lo que alguna vez le sucedió, porque como persona inconversa, como impío, la timidez y la limitación que tenía nunca lo llevó a más de tener 2 o 3 amigas por ahí, tal vez amantes. Pero ahora, con la posibilidad que le da la posición de hijo de Dios, puede ser que aproveche y tenga muchas aventuras y peque mucho, dañando demasiadas personas. Escúchelo. Ahora, si la debilidad que cargó y nunca la solucionó es en el área de la grandeza, la fama, tal vez la fortuna, la economía, pues hermano, ¿sabe qué? Empieza a rodearse de la gente rica y desprecia a los que no tienen dinero, no atiende sino a los ricos, y hace su grupo selecto, y empieza a ver cómo extrae de ellos lo suficiente para sentirse satisfecho en esa área que no solucionó. Y esa persona entonces al final vuelve atrás, porque si en el mundo fue tramposo, fue tramposa, quedó debiendo dinero, ahora terribles cosas pueden suceder. Historias escuchamos nosotros de personas que se inventaron un negocio para timar la iglesia, porque ahí hay un anhelo, y eso hace volver atrás a las personas. Pedro está advirtiendo: tengan cuidado, porque ellos hacen tantas cosas malas que más les valdría no haber conocido la verdad de la justicia, que habiéndola conocido, volver atrás. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Hola. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Porque, bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Porque mire cómo yo siempre que leo este capítulo, hermano, no importa, usted no sabe cuántas veces lo he leído, y siempre, hermano, es un terror, un temor a que el Señor nos vaya a soltar y a caer en esto. Porque, le repito, lo que Pedro está diciendo, son personas que defienden su posición, que no reconocen su pecado y que se sienten mejor que los demás, pero engañan, pero seducen, pero atraen, pero hacen lo malo, pero codician y dicen que están bien. Ese es el peligro para perderse, ¿no? Ese es el peligro. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. La palabra santo, cosa terrible, sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, o religioso.
ceremoniosamente consagrado, santísimo. El mandamiento es santísimo. El mandamiento que nosotros, usted y yo, recibimos de la palabra es sagrado. Cosa terrible el hecho de no obedecer a lo que el Señor nos dice. Entonces dice la palabra mandamiento, orden, prescripción, prescripción autoritativa, mandar, ordenamiento. Y la palabra dado es eso, rendirse, dar, entregar. Entonces, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice la Biblia, cosa terrible, cosa tremenda es caer en manos de un Dios vivo, porque esas personas creen que Dios tiene la obligación de aceptar lo que ellos dicen. Ellos dicen, no es justo, por su alma afligida, por su alma con un conflicto. Iglesia, escuche esto. La ira, ya lo sabe, yo no hago sino decir lo mismo, pero yo qué hago si el Señor me dice que lo repita. La ira es la consecuencia de una percepción de injusticia muy fuerte que el ser humano tiene. Eso de que el mal genio no lo puedo dominar es porque usted todavía maneja una percepción de injusticia profunda que le generó un sentimiento de impotencia, no me podía defender, pero ahora no me voy a dejar de nadie. Y hasta el presente puede ser que lo tenga. En ese principio, muchas personas han tomado malas decisiones. Esposas con hijos, percibiendo esa injusticia, dijeron, no más. Tomaron una decisión y se han lamentado todo el resto de su vida. Porque por esa percepción de injusticia, el alma es movida, influenciada, empujada a tomar decisiones que después le van a pesar. Y Pedro está diciendo cosas, hermano, advirtiéndonos a usted y a mí que nos guardemos de caer en este estado, en el estado del que se cree bien porque no tiene capacidad para reconocer el error en que vive. El estado de creer que porque a mí me ofendió una persona, entonces el resto de las personas no valen nada. Eso es, hermano. Piensen lo que le estoy diciendo. En el mundo hay cantidad de mujeres que dicen, todos los hombres son malos. No se puede hacer ni un caldo con ellos, cortados con la misma tijera. Sencillo, usted está amargado, usted está amargada. Hay hombres que dicen, uy, tenerse que aguantar una mujer, todas son iguales, eso es un mal necesario, cortadas con la misma tijera, para echarlas en un montón yo no sé a dónde. ¿Y usted cree, hermano, que eso es diferente en otras áreas? Es igual. ¿Cuántos cristianos hoy están diciendo, por la mala experiencia que pasaron con un pastor, no sirven para nada? Todos son iguales. Ese está amargado y tiene un mal futuro. Tiene un mal futuro. Porque se va a justificar en ese concepto que tiene de un hombre, de una mujer o de un ministro para hacer lo malo. Se va a justificar para tomar un camino desviado, para robar, para mentir, para hacer cosas terribles. Le repito, que Dios nos guarde a usted y a mí. Entonces dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No tiene mucha ciencia. Acontecer es ocurrir. Lo del verdadero es como sin esconder nada, verás. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Proverbio es aparentemente un estado alegórico de suposición, adagio, ilustración enigmática o figura alegórica. Eso, el proverbio
está tratando un asunto que puede ser que a él no le haya sucedido. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, y la palabra perro aquí no significa otra cosa sino un animalito. Diferente es en otros textos cuando el Señor dice, pero los perros y los malos obreros, cuando usted se refiere a eso, está hablando de los mutiladores del cuerpo, de algunos judaizantes que le decían al pueblo de Dios, a los cristianos, ustedes no se van a salvar si no se circuncidan. Pablo llamaba a esa clase de personas perros, como que mutilaban, como que arrancaban un pedazo del cuerpo de la persona para poder hacerlos sentir justificados. Pero aquí significa animal, un perro. El perro vuelve a su vómito, gas, guacala, pero dice volver es revertir, convertir, volver. Vómito, escupir, regurgitar la comida. Vuelve a su vómito. Y la puerca lavada, la palabra puerca es un cerdo, así, no significa otra cosa, es un cerdo, un animalito. La puerca lavada, ¿qué significa lavada? Bañar, limpiar, lavar. La puerca lavada, la puerca limpia, el animalito, el cerdo limpio. Dice a revolcarse, la palabra revolcarse dice efecto de rodar, como el cristiano que vuelve atrás, que rueda, que va dando vueltas en lo mismo de antes. Dice entonces, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La palabra cieno significa lodo, barro, descompuesto naturalmente. No, hermano, que Dios nos guarde. Mire, analicemos esto. Pedro está concluyendo con estas palabras después de decirnos, esas personas hacen puntualmente estas cosas. Son personas que se apartaron de la verdad de Dios, pero que siguen diciendo que son ellos los únicos que contienen la verdad. Se han apropiado de las cosas de Dios, han determinado hacerlas suyas, se han internado por el camino de Balaán, el camino de la codicia. Están engañando a los inestables, están atrayendo a los débiles, se están aprovechando de las necesidades de la iglesia para dañarlos, para destruirlos. Y dice las consecuencias. Mejor hubiera sido que usted y yo no hubiéramos conocido lo que hemos conocido. Y no que después de haber conocido estemos otra vez en la misma situación, caminando en las mismas faltas, viviendo en el mismo pecado y disfrutando de hacerle daño a otros, hermano. Es que esa es la parte más delicada, hermano. Usted y yo debemos entender, iglesia, que por una sola cosa usted puede conocer un verdadero cristiano. Una sola. Escuche. Juan, en la edad de su vejez, le dijo a los hermanos, amaos los unos a los otros. Si solamente esto haces, es suficiente. Y yo no entendía eso, hermano. Cuando yo no conocía el significado universal, el significado celestial de la palabra amor, yo no entendía. ¿Cómo así? Que es suficiente con estar, ay, hermanita, ay, ¿cómo está? Mi hermanita, Dios me le bendiga. No, es que no está hablando de eso. Está hablando de hacer el bien. Escuche, está hablando de hacer el bien a los que están a nuestro alrededor. Por una sola cosa, usted puede identificar un hijo de Dios. ¿Sabe cuál es? Que es una persona que jamás le haría daño a nadie. Que prefiere, escuche, que prefiere dejarse afectar de algo o de alguien con tal de no ir a dañar a otro. Y piense en eso las personas que están diciendo, ¿es posible que un cristiano cargue un revólver para defenderse en una ciudad tan peligrosa como esta? Piense en eso, piénselo. Piense que si nosotros somos hijos de Dios, nunca pensaríamos en la posibilidad remota de hacerle daño a otro. Porque es que en la ignorancia de la religión, sí, escúcheme, en la ignorancia de la religión
algunos de nosotros, incluido yo, llegué a creer que el final de ser cristiano era ser reconocido por los demás como un hombre de ayuno y de oración. Yo pensé que eso era así. Pensé que Dios me había tomado de las tinieblas y trasladado a su luz admirable para yo ser reconocido como un hombre de ayuno y de oración y todo lo que ello conlleva, claro. Unción, power, todo lo demás. Y no. Entonces, las personas que llegamos a creer en eso, sencillamente nos ubicábamos en qué tantos días de ayuno podría hacer y qué tantas horas podía estar yo hablando, tal vez conmigo mismo, pero es que orando, bla, 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 6 horas, 40 días de ayuno. Y descuidábamos el resto. El resto no nos interesaba. Entonces, cuando estábamos cayendo en las mismas cosas vergonzosas de siempre, en los mismos errores, en la misma ira, en el mismo pleito, en la misma contienda, en el mismo deseo de la carne, y alguien nos decía algo, entonces echábamos la culpa al diablo. No, es que el diablo sabe que yo soy un hombre de ayuno y de oración, por eso se me levanta y me ataca. Eso fue un ataque del diablo. No, no es que yo maneje celos, no es que yo maneje enemistades, no es que yo maneje ira, no. Lo que pasa es que es un ataque del diablo. Y usted, hermano, no se fije en eso. Usted sabe que yo soy un hombre de ayuno y de oración. Sí, pero no has cambiado. No importa, yo soy un hombre de ayuno y de oración. Sí, pero no has dejado la mentira. No importa, yo soy un hombre de ayuno y de oración. Sí, pero maltratas a tu mujer, maltratas a tu marido. Sí, pero yo soy un hombre, una mujer de ayuno y de oración. Qué cuento tan raro, hermano. El centro del evangelio es la transformación de las vidas. Óigame, el fin del evangelio es ser perfeccionado por el Espíritu Santo a través de la palabra, con un fin, óigame, con un propósito claro. Primera carta de Pedro 2:9. Para esto es que el Señor lo rescató a usted y me rescató a mí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, pueblo adquirido por Dios. Aquí está. ¿Para qué el Señor nos hizo cristianos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué fuiste tomado del mundo en que vivías para ser cristiano? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para que yo me haga grande en medio de los demás, no es para que yo me haga famoso en medio de los demás, no es para que yo le pueda mostrar al mundo entero, a la iglesia, las virtudes de aquel que me llamó. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Sencillo, Gálatas 5:22 en adelante. Amor. Óigame, la prohibición de hacerle mal a nadie. Amor, el deseo. Porque es que las virtudes, cuando llega la benignidad es la intención de hacer el bien, me prohíbe hacer el mal. La bondad es la acción de hacer el bien. Entonces el amor, el amar a todos y estar determinado a jamás hacerle daño a nadie. La paz, la paciencia, el gozo, hermano, son estados del espíritu que gobiernan todo mi ser, para que yo no tenga picos emocionales, para que no tenga picos de ira, para que no tenga picos de nostalgia. En este tiempo, hermano, sobre todo en este mes, cuídese de la nostalgia, de la tristeza, de empezar a pensar en años pasados y empezar como a sentir que todo tiempo pasado fue mejor. El año pasado, el diciembre, hace 10 años, hace 5, cuando estábamos con fulano, cuando estaba sutanito, y empieza el demonio ese de la Navidad. Terrible, hermano, terrible. Entonces la benignidad, la bondad, la fe, el no poner mi fe sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No dejarme llevar por el humanismo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Oiga, escuche esto. El humanismo hace que la iglesia ponga los ojos en el hombre, en el pastor. Y por eso es que mucha gente se ha torcido con todo el que se tuerce.
Porque si fuera él el que hizo el curso de la herejía nomás, pero cantidad de personas se tuercen con él porque es que lo que diga el hermano, lo que diga el pastor, ay no, es que él es, ay, tan ungido, sí. Pero según la Biblia, dejó los caminos rectos del Señor. ¿Por qué se va detrás de una idea, de un pensamiento, de un hombre de esos? Pero la virtud de Dios es no creer sino en nuestro Señor Jesucristo. A nadie más le creemos. A nadie más. Lo que diga la Biblia. Si me está diciendo algo diferente, no le creo. No importa que usted sea muy famoso, que aparezca en la televisión, no le creo. La fe. La mansedumbre, qué bendición. La mansedumbre entonces me dice que todo el poder que usted tiene, porque tenemos poder, ¿sí o no? El que estudia una carrera tiene un poder, tiene una capacidad, tiene un intelecto, tiene una habilidad, que usted ha determinado que todo lo que usted es y todo lo que sabe lo va a usar en bien de los demás, no le va a hacer nada a nadie, porque la mansedumbre se resume en esto: es un poder controlado y determinado solo para hacer el bien, la mansedumbre. Ahora, el dominio propio, la templanza. La templanza es aquello que me permite a mí mostrarle a los demás que no tengo picos emocionales, que no estoy tan eufórico, que ando hablando bobadas, que luego me puse triste y entonces ya dije, no, esto es muy duro, esto la verdad es para valientes, a mí no me ha ido bien, esto no ha sido fácil. Y de pronto después me llené de ira, ninguno sirve aquí, ahí está la puerta grande, lárguense todos. Yo la primera vez que llego a la iglesia cristiana me encuentro con un pastor que se le estaban yendo las ovejas. En esos mismos días habían abierto una iglesia nueva en la ciudad de Tuluá y la gente se le estaba yendo. Y resulta que el día que fui, ese pastor se le brotó una vena aquí y la otra acá y empezó a decir que, hermano, empezó a insultar la iglesia y lo invitó a que se largaran. Ahí está la puerta, que si quiere, hermano, y se van con su maldición. Entonces el que me predicaba estaba a mi lado y yo le dije al que me predicaba, le dije, ¿está irado? Claro, yo conocía lo que era la ira, hermano. Yo me gradué con honores en la ira. Y le digo yo a mi hermanito que me predicó, le digo, ¿está irado? No, está usando de templanza. Si la templanza es dominio propio para no caer en esos picos emocionales, precisamente para eso. Y yo, no puede ser, eso es ira. Eso es ira. Entonces, como él no me dijo nada, yo me fui para donde el pastor. ¿Qué más, pastor? Yo recién llegado. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo está? Pastor, me parece o usted estaba lleno de ira ya. Se encrespó. Vi que como que el pelo se le erizó un poquito y me dijo. Y le dio duro a ese escritor y me dijo, sepa, hermano Héctor, que es una ira, pero es una ira santa. Y yo le dije, ya, qué pena, bueno. Y me lo creí y me fui a estudiar. ¿Cuál ira santa, hermano? El único que puede tener una ira santa se llama Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro gran Señor, nuestro gran Dios. De resto, los seres humanos, no, hermano. Oiga, estamos llamados para reflejar, para mostrarle a la gente las virtudes. Para eso estamos llamados. Para que digan, ese hombre es calmado, ese hombre es reflexivo, esa mujer es paciente, muy sabia, es honesto, dice la verdad. Me dolió lo que me dijo, pero me hizo bien, me dijo la verdad. Y no, hermano, para decir, soy un hombre, una mujer de ayuno y oración, que tenemos que seguirlo siendo, ¿no? Ojo con eso, tenemos que seguir siendo una iglesia de ayuno y de oración, pero usémoslo para lo correcto, para dejarnos transformar, para que el Señor en esos tiempos de ayuno y de oración nos desbarate y nos vuelva a armar, que nos arranque lo que sea que nos tenga que arrancar, la ira, la lujuria, el engaño, la mentira, lo que sea, y que podamos ver, hermano, efectivamente un cambio, una transformación. Amén. Que la gente tenga que decir, esos cristianos son diferentes, son raros, eso no los encuentra uno si no hay en la iglesia cristiana, ¿sí o no? Para eso es.